de ratero es ratero, también tal palo, tal astilla. Porque el señor Kuczynski representa la continuidad del gobierno del señor Humala. Último debate entre los candidatos a la presidencia de Perú a una semana de la segunda vuelta electoral. Hoy Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski enfrentarán sus propuestas con el fin de captar el voto de los indecisos. La campaña ha estado marcada por insultos, por acusaciones entre aspirantes y sus partidos políticos. La última semana de la campaña por la segunda vuelta presidencial en Perú se ha caracterizado por una serie de señalamientos entre los aspirantes. ¿O quieres tener a la heredera de un tipo que está en la cárcel? El gobierno, a la única que critican es a mí. ¿Y saben por qué? Porque el señor Kuczynski representa la continuidad del gobierno del señor Humala y nosotros representamos el cambio para nuestro país. Ha pasado en mítines políticos, pero también en los más recientes debates organizados en el país. La descentralización surgió del asfixiante centralismo que hubo en el gobierno de Fujimori. Está debatiendo conmigo, no con mi padre. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski han respondido a las acusaciones de parte y parte. Yo noto ahí en el auditorio algunos colaboradores de su padre que hoy son colaboradores suyos. Es realmente el cáncer que está agobiando al Perú. Bueno, si usted quiere hablar de corrupción, yo le preguntaría, ¿qué va a hacer con su vicepresidente, el señor Vizcarra, que tiene acusaciones por corrupción y por apropiación de terrenos en la región de Puno? Es un cuentazo y cualquiera que puede investigar eso lo verá. Los candidatos tendrán una última oportunidad de exponer sus ideas este domingo en un cara a cara, cuando falta una semana exacta para que los ciudadanos vuelvan a las urnas. Los últimos sondeos de intención de voto siguen ubicando a Keiko Fujimori en el primer lugar. Uno de los más recientes le da a la candidata por el partido Fuerza Popular un 45,1% del apoyo. Kuczynski alcanza el 39,8% de favorabilidad. Todo está listo en el país para que este 5 de junio unos 23 millones de peruanos decidan quién será su nuevo presidente. El de hoy sin duda será un duelo decisivo para definir al ganador del balotaje presidencial del 5 de junio en Perú. Vamos a saludar a esta hora en Lima a David Sulmon. Él es sociólogo, director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros, señor Sulmon. Bienvenido a NTN 24. Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo llegan estos candidatos finales al último debate? Tomando en cuenta que se trata de este último encuentro entre estos postulantes antes de la elección, en una semana que, pese al ascenso, no ha sido positiva, por ejemplo, para Keiko Fujimori, el exsecretario general de su partido investigado por lavado de dinero. También el candidato a la vicepresidencia fue acusado por sus adversarios de manipular unas grabaciones y enviarlas incluso a un canal de televisión para deslegitimar esta denuncia. ¿Cuáles son las posibilidades reales, tanto para Kuczynski como para Keiko Fujimori? Bueno, en efecto, Keiko Fujimori ha venido fortalecida por los últimos resultados de las encuestas, que muestran que, por ejemplo, las denuncias que asociaban a su secretario general del partido no han afectado de manera sustancial la intención de voto. Las denuncias que asocian a su vicepresidente con esta manipulación de audio son muy recientes, entonces todavía no pueden reflejarse en las encuestas, pero es probable que tengan un efecto limitado dado la cercanía de la elección. Entonces es un debate que encuentra a Fujimori en una posición de liderazgo en las encuestas que comienza a ser importante. Y el problema es que la campaña de Pedro Pablo Kuczynski no ha podido ser lo suficiente efectiva para entrar más en los bastiones donde hay más votos en disputa, que son los sectores populares. Pedro Pablo Kuczynski ha estado básicamente centrado en algunas zonas urbanas de Lima y de las principales ciudades del país, en sectores socioeconómicos medios bajos hacia arriba, y en el sur del país, pero eso no le ha dado una fortaleza electoral suficiente como para disputarle los bastiones de Fujimori, que son los sectores populares, los sectores más pobres del país, y el norte y el centro del país, donde hay una importante cantidad de votos en disputa.
Ahora, Keiko es hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción, de lesa humanidad. En las elecciones del 10 de abril ella obtuvo el 39%, seguida por Kuczynski con el 21%. ¿De qué manera le fortalece a Keiko o la debilita en todo caso? Porque la han acusado, como decía ahí el candidato, pues hija de corrupto, pues tiene que ser corrupta. El ser hija del exmandatario Alberto Fujimori, ¿cómo le afecta esto a Keiko Fujimori? Bueno, Keiko Fujimori ha trabajado los últimos 5 años por tratar de construir una base electoral propia, pero también sustentada en lo que podemos llamar un legado del gobierno de su padre. El gobierno de su padre, si bien terminó con grandes escándalos de corrupción, él ahora está purgando 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, también tiene un recuerdo positivo en un sector importante del electorado, que podemos ubicar más o menos entre 1/3 del electorado, debido a que logró, durante su gobierno se lograron acabar con 2 serios problemas que tenía el Perú en los años 90, que era la gran hiperinflación y el conflicto armado interno. Además, durante su gobierno, Fujimori logró establecer una relación clientelista con varios sectores del país, sobre todo en el interior, inaugurando obras, estando presente él personalmente en estas localidades. Entonces se ha creado una especie de mitología fujimorista de cercanía y de eficacia y de mano dura, que de alguna manera es parte del legado fujimorista. Ahora, en los últimos 5 años, Keiko Fujimori sabe que también eso es ella misma lo ha dicho, es una mochila pesada, sobre todo la vinculación con los escándalos de corrupción, y ha trabajado intensamente en giras a lo largo del territorio nacional en los últimos 5 años para establecer una presencia propia, ella personal, y tratar de presentarse como una renovación del fujimorismo, una cara más joven del fujimorismo que podría brindar un gobierno de eficacia y de mano dura, pero sin recurrir a lo que ella llama errores de su padre de asociarse con personajes corruptos. El problema es que cuando uno ve el entorno actual del fujimorismo, si bien hay caras nuevas, son caras bastante cuestionables. Este señor Joaquín Ramírez, que está investigado por lavado de activos, que ha tenido un crecimiento en su fortuna personal impresionante en los últimos 10 años, genera serias sospechas de vínculos de sectores vinculados a actividades ilegales, probablemente también tráfico de drogas o economías informales o ilegales, con algunos miembros del entorno fujimorista. Entonces eso genera preocupación en un sector importante también del electorado, que es el que se está inclinando ahora por Kuczynski, aunque eso no sabemos si va a ser suficiente para que Kuczynski pueda revertir la tendencia negativa que ha mostrado en las últimas 2 semanas en las encuestas. Claro, y me gustó mucho ese término que usted utilizó, esta es una mochila pesada, pues sí, que sin duda alguna, siendo familiares, siendo padre, siendo hija, va a ser muy difícil que logre descolgársela. Ahora, el día de hoy, esta noche, ¿qué esperan los peruanos en general, señor Sulmon? ¿Qué temas esperan que sean puestos sobre la mesa en este último debate? Ya no que haya la acusación típica y que se ve en muchos países de América Latina. El uno agrede al otro, el otro le devuelve la agresión. ¿Qué temas importantes deben ser puestos sobre la mesa, urgentes, que requieren los peruanos? Bueno, la principal preocupación de los peruanos que aparece en las encuestas es el tema de la inseguridad ciudadana, la percepción de una alta inseguridad en la criminalidad cotidiana, urbana, los robos al paso, etcétera, amplificada por noticias de asaltos en la calle a mano armada. Entonces, en los últimos años se ha incrementado de manera muy importante la inseguridad, la percepción de inseguridad ciudadana. También tenemos una tasa relativamente elevada de victimización, es decir, personas que declaran haber sido víctimas de algún crimen, sobre todo robos en la calle. Son más o menos entre 28 y 30% de los peruanos, según las encuestas, han sido víctimas de algún tipo de este hecho en los últimos años. Entonces, esta es la preocupación más álgida de los peruanos en la actualidad. Y precisamente el debate presidencial tiene como uno de los temas este punto. Ahí la ventaja de la candidata fujimorista es que ella construye en torno a esta mitología fujimorista de la mano dura su capacidad para enfrentar estos problemas con decisión. Por otro lado,
Pedro Pablo Kuczynski tiene un equipo técnico experto en temas de seguridad ciudadana bastante solvente. Varios expertos plantean que las propuestas de Kuczynski tienen incluso más sentido, más fundamento que las propuestas de Keiko Fujimori, pero el estilo de Fujimori de presentarse como una candidata más enérgica que Kuczynski en comparación la hace ver como entre varios sectores de la ciudadanía como una persona que podría ser más competente en enfrentar este problema. El segundo problema importante que afecta a los peruanos es el tema del manejo de la economía. El Perú ha venido creciendo de manera importante en los últimos años, pero como en toda América Latina el crecimiento se ha desacelerado y se requieren medidas para que no estamos en recesión, pero sí se reinicie un crecimiento un poco más fuerte, y ahí quizá Kuczynski puede tener mayores credenciales, ya que ha sido exministro de Economía, primer ministro en un periodo de crecimiento económico. Sin embargo, como dije anteriormente, es el tema de la seguridad el que preocupa más a las personas en el Perú hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades del país, y sobre todo en las zonas donde Keiko Fujimori tiene una intención de voto mayor, que es en las ciudades del norte del país. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros analizando un poco lo que ha sido la campaña y también lo que se espera de este domingo en este debate que se va a dar, el último entre los candidatos presidenciales. Ya el próximo domingo serán las elecciones, el 5 de junio serán las elecciones en Perú. David Sulmon, él es sociólogo y director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica. Vamos a desearle una buena tarde a usted. Gracias. Muy buenos días, gracias.